tal? Buenas noches. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, estudiantes de la maestría en Contabilidad y Auditoría. El presente video es para abordar o la forma de calcular el impuesto a la renta de personas naturales que vamos a aplicar en el año 2023, aplicando sus rebajas y sus descuentos. Para eso yo voy a compartir lo que son los conceptos y algunos ejemplos de cuáles son los gastos que nosotros debemos de considerar para adquirir un descuento, una rebaja, que así lo llamamos, para poder pagar el impuesto a la renta de personas naturales. En cuanto a los gastos de vivienda, debemos de considerar el valor que se paga por arriendo, pagos de alícuotas de los condominios, los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la aplicación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, lo que se paga por impuesto predial y servicios básicos. Para efecto de la aplicación del presente literal, los gastos serán considerados únicamente respecto de un inmueble utilizado para la vivienda. En cuanto a gastos de salud, se considerarán gastos de salud los realizados para el bienestar físico y mental, así como aquellos destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación, entre otros pagados por honorarios de médicos profesionales de la salud con título profesional, los pagados por servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis, medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales o corporativos. Se considerará también el deducible no reembolsado en la liquidación del seguro privado y aquellos realizados para cubrir los gastos de salud por enfermedades catastróficas debidamente calificadas e identificadas. En cuanto a gastos de alimentación, se considerarán, entre otros, los pagados por compras de alimentos para consumo humano y compras de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. En cuanto a gastos de educación, deberemos incluir los gastos en arte y cultura también. Se considerarán los gastos de educación, arte y cultura, entre otros, los pagados por matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por las autoridades competentes. En materia de educación y capacitación, según sea el caso, realizados en el territorio ecuatoriano. Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para el contribuyente los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que no percibe ingresos y que depende económicamente del contribuyente, para lo cual la administración tributaria realizará los controles correspondientes. También se considerarán los gastos pagados por útiles y textos escolares, materiales didácticos utilizados en la educación y libros. También los valores pagados por servicios de educación especial para personas discapacitados, brindados por centros y por profesionales reconocidos por los órganos competentes. Servicios prestados por centros de cuidado y o desarrollo infantil, también los uniformes, y se deberán considerar gastos de arte y cultura, exclusivamente los relacionados con pagos por conceptos de formación, instrucción formal y no formal, y consumos de bienes o servicios transferidos o prestados por personas naturales o sociedad. Asimismo, son gastos de arte y cultura las adquisiciones de artesanías elaboradas por manos de artesanos calificados por los organismos competentes. En cuanto a los gastos de vivienda, se considerarán los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. En cuanto a gastos de turismo, se considerarán los realizados en establecimientos registrados con licencia única anual de funcionamiento. Generalidades. Los gastos personales antes referidos se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. El sujeto pasivo podrá optar, según estime conveniente, el o los tipos de gastos personales que consideren para el cálculo de la rebaja.
Tratándose de gastos personales sustentados en comprobantes emitidos a nombre de cualquier integrante de la unidad familiar del contribuyente. En el caso de cónyuges o convivientes de la unidad familiar, podrán hacer uso de forma individual o combinada de dicho comprobante sin que en ningún caso se supere el valor total de la factura. En el caso de gastos personales correspondientes a los padres, los comprobantes podrán ser emitidos a nombre del padre o de la madre, según como corresponda, o del hijo que asuma dicha rebaja. No obstante, cuando se trate de gastos soportados por varios hijos, el comprobante podrá estar emitido a nombre de cada uno de ellos en los montos que corresponda, o a nombre del padre o la madre, caso en el cual los hijos podrán hacer uso de este de forma combinada. Las pensiones alimenticias fijadas en el acta de mediación o resolución judicial podrán ser considerados como gastos personales en cualquiera de los rubros antes mencionados. A efecto de llevar a cabo la rebaja, el contribuyente deberá presentar obligatoriamente el anexo de los gastos personales en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Para la proyección de los gastos personales, los contribuyentes que laboren bajo relación de dependencia dentro del mes de enero de cada año deberán presentar a su empleador una proyección de los gastos personales que considere incurrirán en el ejercicio económico en curso. Dicho documento deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante todo el ejercicio fiscal. Cuando el trabajador considere que su proyección de gastos personales es diferente al originalmente presentado, deberá entregar una nueva a su empleador en los meses de julio y agosto o de los meses de julio y agosto del ejercicio fiscal. También podrá hacerlo en cualquier mes del año en curso de existir un incremento en el sueldo o salario o cuando los gastos personales proyectados previamente sean inferiores a los que efectivamente se estime realizar o efectuar. Este es el formulario que deberá presentar los trabajadores en relación de dependencia a sus empleadores en enero de cada año. Aquí se considera también los ingresos proyectados. Más adelante mis compañeros van a calcular todo lo que incluye los ingresos establecidos para esta proyección. De igual forma, en cada uno de los rubros de gastos de vivienda, de educación, salud, vestimenta, se irá considerando los valores que estime que cada contribuyente vaya a realizar durante el año. Cuando un contribuyente trabaje para 2 o más empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos grabados y deducciones, es decir, los aportes personales al IES, con todos los empleadores sobre la base imponible así obtenida. Se aplicará la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indebidas de la ley del régimen tributario interno, con lo cual se obtendrá la proyección del impuesto a la renta causado en el ejercicio económico. Al resultado obtenido se le restará la rebaja por la proyección de gastos personales según los límites establecidos en la ley. Este se dividirá para 12 para determinar la alícuota mensual a retener por concepto del impuesto a la renta. Una copia certificada con la respectiva firma y sello del empleador será presentada a los demás empleadores para que se abstengan de efectuar retenciones sobre pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia. La forma de realizar las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia es de la siguiente forma. Los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el impuesto a la renta de sus trabajadores de forma mensual. Para el efecto deberán sumar todas las remuneraciones que corresponden al trabajador, excepto la 13ª y 14ª remuneración proyectadas para el ejercicio económico, y deducirán los valores a pagar por concepto de aporte individual y seguro social. Sobre la base imponible así obtenida se aplicará la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, con lo que se obtendrá el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio económico.
Al resultado obtenido se le restará la rebaja de proyección de gastos personales según los límites establecidos por la ley. Se dividirá para 12 para determinar la alícuota mensual a retener por concepto de impuesto a la renta. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales establecidas en la ley, se considerará el valor de la canasta básica al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, del cual correspondan los ingresos sujetos a la retención en la fuente. Esto es en cuanto a los conceptos que nosotros debemos de considerar. Mis compañeros nos van a poner ejemplos de cómo calcular para que nos quede un poquito más claro. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un saludo cordial. Mi nombre es José Santos. Continuando con lo que es la socialización sobre el tema, en este caso vamos a realizar ya los ejercicios. Este ejercicio consiste en la rebaja de impuesto a la renta por el uso de gastos personales, para lo cual hemos dividido lo que son ingresos grabados como también ingresos exentos, que vamos a detallar cada uno de ellos. Los ingresos grabados tenemos lo que son sueldos, también ingreso grabado lo que son horas extras y utilidades. Para este ejercicio de persona natural hemos considerado de que hay un sueldo de 3,200 que se multiplica para 12, dando un sueldo de 38,400. También tenemos lo que son las horas extras de 350 y la utilidad de 680. También en esta parte vamos a conocer lo que son ingresos exentos, para lo cual acá hemos detallado, tenemos como ingreso exento lo que es 13º, que es la sumatoria de ingresos grabados. En este caso sería lo que es sueldos más horas extras dividido para 12, dándome un valor de 3,229,17. También en este año 2022 tenemos un salario básico de 425. También tenemos ingreso exento de lo que es fondos de reserva. Esto también es la sumatoria de sueldos más horas extras multiplicado por 8,33, dándome un valor de 3,227,88. La sumatoria de estos ingresos grabados más los ingresos exentos me da una proyección de gastos personales de 46,412,04. En esta parte también tenemos lo que son aporte a IES. En este caso también son los ingresos grabados como es sueldo más horas extras por 9,45, dándome un aporte a IES de 3,661,88. En este ejercicio también tenemos que considerar, está incluido lo que son exoneración por tercera edad, dando un valor de 11,310. Ahora la base imponible. Para la base imponible tenemos que considerar lo que son ingresos grabados menos lo que son aporte a IES y menos lo que es exoneración por tercera edad. En este caso me da un valor de 24,558,13. Para la fracción básica nos acudimos a la tablita de impuesto a la renta del persona natural y nos ubicamos en el valor de fracción básica de 21,630, ya que se encuentra dentro de este rango lo que es 24,558. Se realiza la resta correspondiente de 24,558
menos lo que es la fracción básica de 21.630,01, dándome un valor gravable de 2.928,12. También debemos considerar el porcentaje de impuesto a la fracción excedente, en este caso sería el 15%. Esta multiplicación me da un valor de 439,22. A esto también tenemos que sumar lo que es impuesto sobre la fracción básica, en este caso sería lo que es 949,40. Ya, estos sumas de lo que es valor grabado más los impuestos sobre la fracción básica me da un impuesto renta causado de 1.388,62. Para la rebaja de gastos personales, vamos a guiarnos en esta parte. Tenemos gastos personales que consideramos más arriba, que era 46.412,04. Estos gastos proyectados multiplicamos por 2.3, nos da 24.090. En este caso, según la norma, nos indica de que se deberá tomar el valor menor. En este caso realizamos la comparación de que 46.412,04 excede al valor 24.090. Entonces en este caso tenemos que aplicar la rebaja de 10%. Para esto hemos considerado también de que los gastos proyectados en el casillero 112 tenemos un valor de 5.800. Multiplicado por 10% tenemos 580. En esta parte también realizamos un cálculo sobre el canasta básica en este año, que es 719,65, multiplicado por 7 nos da 5.037. Por el 10% me da 503, que es el valor menor. En este caso consideramos este valor que es 503,67. Ya, y colocamos aquí en rebaja de gastos personales. También tenemos que considerar lo que son las retenciones. Menos las retenciones me da un valor total de renta a pagar de esta persona natural en el año 2022 de 426,86. Más adelante mi compañera va a socializar más con otros ejemplos. Esto es de mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Torres y les voy a dar otro ejemplo para aplicar la rebaja del impuesto a la renta por el uso de gastos personales de una persona en relación de dependencia. Vamos a ver un ejemplo que es muy parecido al que dio nuestro compañero. Para una mejor comprensión vamos a dividir en ingresos gravables e ingresos exentos. En este ejemplo tenemos que este señor gana $1.500 mensual, que le multiplicamos por 12 meses y tenemos un ingreso anual de $18.000. Como ingreso gravable también tenemos la utilidad, en este caso tenemos $590. Dentro de los ingresos exentos tenemos el 13º sueldo por $1.500, el 14º sueldo, que es un sueldo básico de $425. Tenemos fondos de reserva por $1.499,40. Eso en cuanto a ingresos gravables y exentos. Sumado los ingresos gravables y los exentos nos da un total de $22.014,40. Este dato necesitamos para el cálculo de la proyección de gastos personales. Tenemos que
formulario que tenemos los 22.014,40. Siguiendo con nuestro cálculo, vamos a encontrar la base imponible. Para esto necesitamos los ingresos gravables menos el aporte al IES. En el caso de haber, también se le deduce o se le resta lo que es la exoneración por tercera edad o discapacidad. Para este caso no tenemos ese dato, por lo cual solamente restamos el aporte al IES y nos da una base imponible de 16.889. Nos vamos a la tablita del impuesto a la renta de personas naturales para el cálculo del impuesto. En este caso nos ubicamos por los 16.000 en el tercer rango, al cual le restamos la fracción básica de 14.410,01, obteniendo un valor gravable de 2.478,99. Para eso también aplicamos el 10% del impuesto sobre la fracción excedente, es para este caso. Le multiplicamos y tenemos un valor gravable de 247,90. Para eso también le sumamos la fracción básica, que para el caso es de $155, obteniendo un impuesto causado de un total de $402,90. También a este impuesto causado le tenemos que restar lo que es la rebaja de gastos personales y de retenciones en el caso que hubiera. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales vamos a continuación a ver un cálculo para el cual necesitamos unas comparaciones. Tenemos que comparar la renta bruta anual, que incluye los ingresos exentos y los gravados, que para nuestro caso es 22.014,40, que es el mismo que tenemos en el formulario de la proyección de gastos personales, los 22.014,40. Este valor le comparamos con la fracción básica multiplicado por 2,13 veces, que nos da un total de 24.090,30. La ley nos dice que si la renta bruta anual no excede los 24.090,30, aplicamos el 20%. Y si la renta bruta anual excede los 22.090,30, aplicamos el 10%. Para nuestro caso vemos que 22.014,40 no excede los 24.090,90, por lo cual para nuestro caso aplicaremos el 20%. Vamos a la comparación 2 y vamos a comparar los gastos personales que proyectamos, que son los 4.000, que igual lo tenemos en el anexo, perdón, en el formulario de proyección de gastos personales. También vamos a comparar con la canasta básica multiplicado por 7, que para diciembre del 2021 es 719,65. Ese valor le multiplicamos por 7 y nos da 5.037,55. Aplicando los gastos personales de 4.000 por el 20% nos da un valor de $800. Y aplicando a los 5.037,55 el 20% nos da 1.007,51. Igual, la ley nos dice que tenemos que escoger el menor de entre estos dos, el menor valor. Para nuestro caso tenemos que 800 es menor a 1.007,51, por lo cual vamos a aplicar $800 de rebaja para nuestro caso. Tenemos aquí y le restamos. Para este caso tenemos que
El señor tiene un saldo a favor de 397 comidas. No ha causado un impuesto. Esto es todo en cuanto les puedo dar a conocer en este ejercicio. Mi compañera les seguirá hablando sobre un ejercicio más. Gracias. Buenas noches, mi nombre es María Elena Bacasela y a continuación les voy a presentar un ejercicio en el cual se demuestra la rebaja del impuesto a la renta, pero en la provincia de Galápagos. Tenemos los siguientes datos para este ejercicio. El sueldo del empleado es de $3,000 mensuales. El 14º para este año es de 425 y el 13º corresponde a todo lo ganado durante un año dividido para 12, que para nuestro ejercicio es de $3,000. Los fondos de reserva se calculan en base al sueldo percibido durante el año y el aporte al IE se calcula en base al sueldo recibido mensual por el 9.45%. En este caso, el sueldo lo vamos a multiplicar, el sueldo mensual, por 12, que corresponde al año. Los décimos vamos a sumar el 13º con el 14º. El sueldo es un ingreso grabado, los décimos y los fondos de reserva son ingresos exentos. El aporte del IES es un gasto deducible. Para llenar lo que es el formulario de proyección de gastos, tomamos en cuenta los ingresos, todos los ingresos, que en este caso nos suman 42.423,80 y lo colocamos en el casillero número 103. Para sacar lo que es la base imponible, tomamos en cuenta los ingresos grabados menos los gastos deducibles. En este caso son el sueldo $36,000 menos los gastos deducibles, que es el aporte al IES 3.402. Nos da un valor de 32.598. Este valor nos vamos a la tabla y vemos a la fila que corresponde. En este caso es a la sexta fila. Entonces, la base imponible, restamos la fracción básica que corresponde, que en este caso es 31.630,1 A este valor le multiplicamos por el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente, que es del 20%. Y luego se suma este valor más el impuesto sobre la fracción básica, que es 2.449,40. Ese sería el impuesto de renta causado. Para lo que es la rebaja de gastos personales, nos vamos al formulario de proyección de gastos. En el caso de nuestro ejercicio, nos dice que tiene un gastos por $10,000. Con este dato procedemos y a ver, de acuerdo a lo que nos dice la ley. Según la ley nos dice que si el total de ingresos anuales no excede al resultado de multiplicar la fracción básica del impuesto a la renta por el 2.13 y por el 1.803, tenemos que aplicar el 20%, caso contrario el 10%. La diferencia que hay entre calcular el impuesto a la renta de las otras provincias del Ecuador con la provincia de Galápagos es que, aparte de utilizar la fracción del 2.13, utilizamos el índice de precios al consumidor especial de Galápagos, que viene dado por el INEC, que es del 1.803. Entonces, en este caso vamos a multiplicar la fracción básica por el 2.13 y por el 1.803. Aquí podemos observar que el total de ingresos que tiene esta persona es menor
al producto de la fracción básica del impuesto a la renta por el 2.13 y por el 1.803. Esa es la primera pauta que nos da para poder utilizar lo que es el 20%. La segunda pauta, para ver qué porcentaje utilizamos en la rebaja de los gastos personales, es que si nosotros tomamos de acuerdo al valor que pusimos en el formulario de proyección de gastos personales, multiplicamos por el 20%, nos da 2.000. Pero si utilizamos lo que es el resultado de multiplicar la canasta básica por 7 y por el índice de precio al consumidor especial de la provincia de Galápagos por el 20%, nos da 1.816,54. De acuerdo a la ley nos dice que debemos utilizar el que es menor. En este caso es los 1.816,54, lo que nos corresponde a la rebaja de gastos personales para este empleado. Para sacar lo que es el impuesto a la renta a retener anualmente, hacemos la siguiente sumatoria, la siguiente resta, perdón. Restamos el impuesto de renta causado menos la rebaja de gastos personales, que nos da 826,46. Si se necesita el impuesto a la renta mensualmente, lo dividimos este valor para 12. Esto sería todo en cuanto al cálculo de la rebaja de impuesto a la renta para la provincia de Galápagos. Gracias.